diferentes lugares se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, conocido también como el inicio de la Semana Santa, una semana donde se recuerda no solamente la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, sino también se recuerda todo lo que aconteció antes de su proceso de crucifixión, muerte y resurrección. Así que es importante que usted pueda hoy comprender este mensaje que es el del domingo previo a la resurrección. Entonces es un domingo donde se reconoce que Jesús entró a Jerusalén y entró de una manera triunfal, y se conoce así en la Biblia. En muchos pasajes, en sus párrafos superiores, menciona la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y bueno, yo voy a hablar sobre eso. El tema de este día va a ser referente a la entrada de Jesús a Jerusalén, pero lo voy a enfocar de una manera diferente. Entender que cada año se predica sobre este tema, pero tiene que ser siempre buscando que haya alguna riqueza espiritual que nos pueda beneficiar o edificar aún más. Ya lo que escuchamos en una ocasión lo sabemos, pero hoy vamos a escuchar algo nuevo. Dios siempre tiene cosas nuevas para enseñarnos. Amén. Así que he puesto por título al sermón de esta mañana: Jesús sigue llorando. Jesús sigue llorando. Pero ¿cómo, pastor? Si el tema acaba de mencionar que tiene que ver con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿cómo que Jesús sigue llorando si es un momento de gozo, de alegría, de victoria? Bueno, sí es un tiempo de gozo, de alegría y de victoria, según la profecía de Zacarías. En Zacarías, capítulo 9, verso 9, hay una profecía donde Dios, a través de un profeta, declara este acontecimiento que narran los evangelios, y le dice: alégrate, hija de Sión, porque tu rey viene, y va a entrar a ti, va a llegar a ti, va a entrar a ti. Dice: humilde, manso, viene como rey, sentado en un pollino, en un hijo de asna. Así que hay una profecía en Zacarías 9:9 que se cumple en este pasaje que vamos a estar mencionando el día de hoy, y habla de un gozo, de una alegría, porque Jesús va a visitar a Jerusalén. Estoy hablando de una palabra profética que se dio muchos años atrás, pero que tiene acontecimiento, el cumplimiento, cuando Jesús, después de haber nacido, de haber estado con sus discípulos durante un buen tiempo, cerca de casi 2 años y medio, casi 3 años, y llega el momento en la que Él entra a Jerusalén de una manera donde se le reconoce, no por todos, pero se le reconoce que Jesús es el Salvador. Y exclaman y gritan: Hosana al Rey, Hosana al Hijo de David, bendito, dice ahí, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que, hija de Sión, alégrate, porque tu Señor, tu Salvador, viene a ti. Y la gente declaraba y gritaba: bendito el nombre del Señor, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, hablando de Jesús mismo. Así que le invito a que me acompañe al Evangelio según San Lucas, capítulo número 19. Aunque todos los evangelios mencionan este acontecimiento, voy a basarme en Lucas 19:28 en adelante para leerlo, darle lectura y posteriormente ir enfatizando algunos puntos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así. Evangelio según San Lucas, capítulo número 19. Y dice, si me acompaña al versículo número 28: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que, llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: id, vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha tomado jamás. Desatadle y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis: así ha dicho el Señor, porque el Señor lo necesita.
fueron los que habían sido enviados y hallaron como Jesús les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Escuche bien, hay algo muy importante que notar ahí. Dice este pasaje: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos. ¿Usted recuerda el monte de los olivos? ¿Qué acontecimiento importante hubo ahí antes de que Jesús fuera crucificado? Jesús fue a orar, cuando su sudor eran como gotas de sangre, cuando le dijo al Padre: Padre, si es posible que esta copa pase, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y él tuvo que soportar el peso de esa copa de aflicción, de angustia, y saber que tenía que padecer y sufrir y morir, pero con la confianza que tenía un Dios que lo iba a levantar. Así que el monte de los olivos es un lugar donde también Jesús lloró con lágrimas. En esa oración dice que estaba con agonía, orando al Padre, y su sudor eran como gotas de sangre. Dice este pasaje, sigamos ahí en Lucas capítulo 19, verso número 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y cuando llegó cerca de la ciudad, bajaron donde estaba el monte de los olivos. Y cuando llegó cerca de la ciudad, dice: y al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta, o está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Había una profecía en Zacarías 9:9 de que el Salvador vendría a Jerusalén y que debería de alegrarse. Dice la Escritura que se cumple cuando Jesús llega a Jerusalén y da la instrucción de que dos de sus discípulos vayan y desaten un pollino que nadie había montado, y que lo trajeran porque él lo necesitaba, y poder entrar sobre ese pollino a Jerusalén. Y ellos, dice la Escritura, que ponían sus mantos al pasar de Jesús. Algunos, en otro evangelio dice que arrancaban ramas de los árboles, palmas, y las ponían también al pasar Jesús, gritando: Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Y dice la Escritura que había un gozo y una alegría porque veían a Jesús entrando a Jerusalén, reconociéndolo como el Salvador. Le voy a decir algo: cuando Jesús empezó su ministerio, nadie lo reconocía. Cuando Jesús empezó su ministerio, lo tenían como alguien que tenía una enseñanza contraria a lo que Dios establecía, y decían que demonio tenía, y muchos deseaban, dice la Biblia, matarlo. Muchos se enojaban con él por la enseñanza que él daba, porque incomodaba a los escribas y a los fariseos. Para Jesús no fue fácil. Tuvieron que pasar 2 años y medio, casi 3 años, él compartiendo acerca del reino de Dios, para que le reconocieran entrando a Jerusalén. Ya había entrado a Jerusalén muchas veces, pero en esa ocasión volvía a entrar a Jerusalén, pero ya reconociéndose o reconociéndole como el Salvador. Por eso Jerusalén es una parte importante en la vida de la iglesia, del creyente. Hay una nueva Jerusalén, la Biblia habla de una nueva Jerusalén. Y esta Jerusalén, que dice la Escritura que Jesús entró y al ver a la ciudad lloró, y lloró por Jerusalén. Déjame decirte algo: el Jerusalén tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con nuestra tierra, tiene que ver con nuestras raíces, tiene que ver con nuestra familia. Y cuando Jesús ve a Jerusalén, llora, porque dice la Escritura
que al ver a Jerusalén se dio cuenta que vendrían tiempos difíciles, tiempos de aflicción para Jerusalén, y está diciendo que vendrían los enemigos contra ella y darían con ímpetu contra ella y la derribarían hasta el suelo, así lo dice. Y Jesús está viendo todo eso, y todo eso viene sobre Jerusalén porque dice ahí: no reconociste el día de tu visitación, no reconociste cuando Dios vino a visitarte. Y esto es muy importante porque Jesús visitó Jerusalén en muchas ocasiones, pero no le reconocían. No reconocían que Jesús los visitaba para que ellos pudieran tener el perdón de los pecados, la salvación y conocer acerca del único Dios verdadero. Hay algo muy importante aquí que quisiera mencionar. Cuando hablo de Jerusalén, estoy hablando que nosotros tenemos que pensar primero en que el reino de Dios se establezca en Jerusalén. Primero en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice la Biblia. Así que, ¿cuál es tu Jerusalén donde necesita Jesús entrar? Y entrar donde se le reconozca como el Salvador. ¿Sabes que el que Jesús entre a un lugar, el que Jesús entre a una casa, entre a una ciudad, implica que Él viene para transformar ese hogar, transformar esa ciudad, y que todos los que lo reciban puedan tener la paz del Señor? Hosana al que viene en el nombre del Señor. Paz en las alturas, paz en la tierra. Decíamos en la lectura hace un momento que la gente gritaba: paz en las alturas. Pero lo recuerda, dice la Escritura que los ángeles también cantaban y decían: gloria a Dios. Era un bebito, todavía no empezaba, no era conocido, era simplemente un bebito, hijo de José y de María. Los pastores sabían cuando fueron a ver lo que era el Salvador porque les fue revelado, pero era desconocido, era un bebé. Pero los ángeles decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Ese es el punto, paz en la tierra a los hombres. Jesús vino a traer paz. Y vino a traer paz en Jerusalén. Hay diferentes pasajes en la Biblia donde dice, sobre todo en los Salmos, dice que debemos de orar por la paz de Jerusalén. Y no está refiriendo solamente a la ciudad de Jerusalén en cuanto literalmente, sino tenemos que orar por Jerusalén, nuestra Jerusalén, nuestro territorio, donde nosotros tenemos nuestras raíces, donde deseamos que Jesús reine y que sea el Rey reconocido, el Señor reconocido como Salvador en nuestra vida. Dice este pasaje, y vuelvo a recalcar, que Jesús al ver la ciudad lloró. ¿Y por qué lloró? Por la condición en la que se encontraba Jerusalén. Y Jesús lo dice: porque no reconociste el día de tu visitación. He aquí lo importante de reconocer cuando Dios nos visita. A veces no nos damos cuenta cuando Dios nos visita. Y Dios nos visita en diferentes momentos de nuestra vida. Te voy a decir cuándo Dios te visita. Dios te visita cuando más lo necesitas. Dios va contigo a tu Jerusalén, a tu casa, y tal vez no lo veas literalmente al Dios Todopoderoso apareciéndose en tu casa o allí donde tú te encuentras para ayudarte en tu necesidad. Pero Dios envía personas que son parte del cuerpo de Cristo. Literalmente envía a Jesucristo para que te visite. Y si tú reconoces a Jesucristo y dices: hosana al Rey que ha venido a mi casa, si tú lo reconoces, el Rey va a hacer algo grande en esa visitación. El reconocer el día de nuestra visitación es reconocer que Dios viene con un milagro de salvación, de perdón, y viene no solamente con el milagro de la salvación y del perdón de pecados, sino para estar con nosotros y traernos paz. Paz. Jesús dijo: yo soy la paz del mundo, y la paz que yo les doy no es como la paz que el mundo les da. El mundo ofrece una paz pasajera, pero la paz que yo les ofrezco es una paz permanente. Así que cuando Jesús te visita y tú lo recibes en tu corazón, llega la paz permanente. Y no solamente eso, cambia tu lamento, tu tristeza, tu condición en gozo y en alegría. Jerusalén había llorado mucho porque había sufrido mucho en el pasado y vendrían tiempos difíciles en el futuro. Pero cuando llega Jesús, les dice:
que el tiempo de su visitación ha llegado. Y los que reconocen la visitación del Señor pueden recibir la bendición de Dios. Vaya conmigo, por favor, si me acompaña, a el verso número 43, 41. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ya lo leí en la 60. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice así: ¿cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz? ¿Cómo quisiera que hoy entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Verso número 43. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Esto habla de cautiverio, encerrarte, mantenerte cautivo. Verso 44. Te aplastarán. Un sinónimo de te aplastarán es te devastarán. Buscarán acabar con todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes, tu vida, tu familia, tus hijos, tus tierras. Te aplastarán y contra el suelo, y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar. En otras palabras, te derribarán. Pero recuerda que Dios es el que puede levantarte. Aún Jesús mismo declaró: aunque este templo sea derribado, en 3 días Dios lo puede levantar. Y cuando hablamos de derribar, es hablar que el enemigo viene con un enojo de querer destruir el plan de Dios. El diablo viene como torrente de agua fuerte y quiere arrasar y devastar con todo lo que es tu vida, tu familia y todo el plan de Dios sobre tu vida. El enemigo viene así sin misericordia, pero dice la Escritura que Dios levantará bandera en alto en señal de victoria. Así que aunque el enemigo venga como ese torrente, aunque venga y te quiera encerrar, levanten murallas, te quieran esclavizar y te quieran tener cautivo, cautiva, dice la Escritura que hay un Dios que en medio de tu cautiverio viene a visitarte. Y cuando digo en medio de tu cautiverio es cuando te sientes impotente de no poder hacer muchas cosas porque no tienes la libertad. Porque el enemigo, si algo quiere, es tenerte esclavo, esclavizado y no seas libre. Pero Jesucristo vino a visitarte para que conozcas la libertad, la verdadera libertad. Porque Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y no habla de una libertad como, insisto, el mundo ofrece, es una libertad permanente. Ahora, vaya conmigo, por favor. Usted puede recordar en el libro de Éxodo cómo el pueblo de Israel estuvo cautivo por 400 años. El plan de Dios es perfecto. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Antiguo Testamento, Moisés, Éxodo. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Cautivo en Egipto, 400 años. Después de esos 400 años, Dios levanta a Moisés para que sea enviado y le diga a Faraón: deja ir libre a mi pueblo, deja ir libre a mi pueblo. Pero ¿cómo voy a enfrentar a Faraón? Tú no te preocupes, tú solamente ve, visita a mi pueblo ahí en Egipto y dile a Faraón que el Dios que lo es todo, le dice que deje ir libre a su pueblo. La Biblia, si usted recuerda, menciona que para Faraón no fue tan fácil obedecer lo que el Señor establecía a través de Moisés. Y vinieron las plagas, conoce toda la historia. Al final el pueblo de Israel fue dejado libre porque hubo una visitación de Dios a través de Moisés, pero fue a través del poder de Dios en Moisés. Faraón tuvo que reconocer que en verdad era Dios a través de Moisés quien venía a dar libertad a su pueblo. Jerusalén tenía que reconocer que Jesucristo, Jesús, era el que Dios había enviado para dar libertad, para liberar del pecado, de la muerte, no solamente a Jerusalén, sino a toda la humanidad. Y el pueblo de Israel en el desierto, dice la Escritura, después de que salieron de Egipto, en el desierto tuvieron que padecer y sufrieron mucho en el desierto.
Pero Dios permitió que pasaran ese desierto para probar lo que había en el corazón de ellos, si en verdad lo amaban. Y había una promesa para ellos, pero ellos tenían que reconocer en el desierto que era Dios quien los sacó libre de Egipto. Porque Dios les dijo: yo fui quien te introduje al desierto para probar lo que había en tu corazón, para saber si en verdad me amabas, y no fuera que yo te introdujera a la tierra de Canaán, a las promesas, a las bendiciones, y estando ya tú en esa tierra, recibiendo la bendición y teniendo todo lo que tú has anhelado, digas: con el poder de mi fuerza, con mi capacidad, yo he logrado todo esto, y te olvides de Jehová tu Dios. Te olvides de aquel que te sacó de esa condición en la que te encontrabas, cuando te visitó y te dijo: sé libre. ¿Sabes que cuando Jesús vino a nuestro corazón, Dios nos visitó para hacernos libres de la muerte y del pecado? Vaya conmigo, ahora sí conmigo, por favor, a Lucas capítulo 19, verso 1 en adelante. Usted lo puede leer si gusta en su casa. Pero en Lucas capítulo 19, verso 1, viene una historia muy conocida de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un hombre pecador, publicano, reconocido como un pecador. Y la escritura nos enseña y dice que él deseaba ver a Jesús. Y un día Jesús iba caminando, pasando por el camino con la multitud, y él, al ver a Jesús, se subió a un árbol sicomoro, y ahí desde el árbol quería por lo menos ver a Jesús. Pero cuando Jesús iba caminando, lo vio en el árbol y le llamó por nombre y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que vaya y pose en tu casa. Le está diciendo: Zaqueo, bájate de esa condición en la que te encuentras, porque hoy te voy a visitar en tu casa. El tiempo de la visitación para Zaqueo llegó. Aunque él era un pecador, aunque era un hombre que no merecía, para muchos de los fariseos y escribas, el que Dios o el favor de Dios estuviera sobre su vida, Jesús le dijo: es necesario que yo vaya a tu casa, es necesario que yo te visite. Y usted sabe la historia. Cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, Zaqueo hace una gran comida, invita amigos, compañeros de trabajo, familiares, y dice la escritura que cuando estaban todos en esa reunión, empezaron a murmurar diciendo de Jesús: si este fuera en realidad profeta, si este en verdad fuera el Señor, sabría quién es este hombre, sabría qué es lo que él hace. ¿Cómo es posible que él esté comiendo con un pecador? Dice la escritura que al escuchar Zaqueo esto, dijo, poniéndose en pie delante de todos: si en algo he defraudado a alguien, lo regreso 4 veces. Diciendo: yo estoy recibiendo al Señor Jesús y yo quiero recibir la bendición de Dios. Y cuando él declara que su vida ya no es como antes y que él quiere volver a empezar una vida nueva, dice la escritura que Jesús declaró: la salvación ha llegado a esta casa. Y todo comenzó con una visitación. Todo pudiera recibir a Jesús en su casa y aceptar esa visita de Jesús en su casa. Sabe que en este tiempo muchas personas no anhelan que Jesús los visite en su casa. Y cuando digo Jesús, es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando todos deberíamos de anhelar el que los hermanos en la fe nos visiten, porque cuando alguien de ellos nos visita, cuando un miembro del cuerpo de Cristo visita a una persona, no es el miembro del cuerpo de Cristo, es Cristo mismo a través de ese miembro. Y cuando esa persona va y visita, es porque el Señor le está enviando a hacerlo. Cuando Dios le dijo a Moisés: visita al pueblo de Israel que está en Egipto, le está diciendo: ve. Y fue enviado Moisés. Cuando Jesús va a entrar a Jerusalén, toma a 2 de sus discípulos y les dice: vayan, id, los envía, visiten esa casa donde hay un pollino y tráiganlo y díganle que yo lo necesito. Él va y envía a los discípulos. Y Jesús sigue enviando. Él menciona en la escritura que declaró antes de ascender al cielo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y enviaba el Señor, porque el hecho de enviar es porque quiere que
la visitación de Dios se manifieste en la vida de las personas que necesitan ser visitadas. Jesús lloró porque Jerusalén, en los momentos difíciles, cuando Jesús vino a visitarlos, Dios a través de Jesús, ellos no reconocieron la visitación y vinieron los tiempos difíciles. Dice ahí, vino el enemigo, sus enemigos, para sitiar la ciudad, para levantar murallas, para encerrarla, para acabar con ella, así dice la Escritura, y tirarla hasta el suelo, devastarla, porque no reconoció la visitación, y eso le causó lágrimas a nuestro Señor Jesús. El cuerpo de Cristo, la iglesia, sigue llorando. El título del sermón: Cristo, Jesús sigue llorando. O en otras palabras, Jesús sigue llorando. Si somos el cuerpo de Cristo y Jesús llora, la iglesia también tiene que llorar. Nos tiene que doler, nos tiene que poder el ver a la Jerusalén, a nuestra tierra, a nuestra gente, a nuestras raíces, ver a la Jerusalén que se está perdiendo, ver a una Jerusalén que no reconoce al Señor como su Salvador, no reconoce al Dios Todopoderoso en su vida, y cuando vienen los tiempos difíciles quieren que el Señor los visite, pero dice la Escritura, es demasiado tarde. El tiempo de la paz para tu vida ya no es en este tiempo, porque tus ojos están vedados, están en tinieblas, no puedes ver la paz que Dios quiere traer a tu vida. ¿Por qué? Porque las tinieblas han envuelto tu vida, las tinieblas han envuelto tu entorno y no te dejan ver que Dios te está visitando. A veces pensamos, pero ¿cómo Dios me va a visitar si estoy pasando por esta situación tan difícil? Es que Dios te quiere visitar. Cuando Dios permite que pases por un desierto, es porque Dios te va a visitar. Cuando Dios permite que tus enemigos vengan y te puedan oprimir y te puedan esclavizar o limitar, es porque Dios te va a visitar para libertarte. Cuando viene una enfermedad, es porque Dios te quiere visitar para sanarte. Cuando viene una situación difícil en tu vida familiar, es porque Dios quiere visitar tu familia para ayudarle. Zaqueo recibió a Jesús, la visitación de Jesús, reconoció a Jesús y la salvación llegó a toda su casa. Qué hermosa bendición de esta visitación. Pero hay un lugar más donde también Jesús fue a visitar. Vaya conmigo, por favor, a Lucas 10:38. Es una historia muy conocida, he hablado mucho sobre ella, acerca de Marta, María y Lázaro. Lázaro, amigo de Jesús, y Jesús visitaba a su amigo Lázaro en la ciudad de Betania, y Marta y María, sus hermanas, lo recibían cuando Jesús los visitaba, y los visitaba recurrentemente. Y cuando Jesús llegaba, usted recuerda la historia, Marta siempre estaba afanada para darle la mejor atención al Señor Jesús, en los quehaceres de la casa, en la cocina, etcétera. Pero María, ¿dónde estaba María cada vez que Jesús los visitaba? A los pies del Señor, a los pies del Señor. Y había una mujer que no valoraba o no reconocía el tiempo de la visitación de Jesús y aprovechaba esa visitación, pero había otra que no se despegaba de los pies de Jesús porque sabía que Jesús los estaba visitando. Y llegó un momento en la que Marta se molesta y se incomoda y le dice: oye, Señor Jesús, ¿no te incomoda que pues yo esté acá toda ocupada haciendo todos los quehaceres y María no esté haciendo nada? Pero Jesús le respondió: María ha escogido la mejor parte. María reconoce el tiempo de su visitación. Y cuando Dios visita a una persona, tenemos que ir a los pies de nuestro Dios, a los pies de nuestro Señor, y derramar lágrimas, enjugar. Dice la Biblia que hubo una mujer que enjugó con sus cabellos, con sus lágrimas, lavó los pies del Maestro. Ir a los pies del Maestro es reconocer que Él es nuestro libertador, nuestro ayudador, nuestro salvador, nuestro sanador. En los tiempos difíciles, en los tiempos de aflicción, en los tiempos que el enemigo viene a afectarnos, es cuando está
nuestro Dios visitándonos para decirnos: aquí estoy, yo te voy a levantar, tú vas a salir adelante de esta. Esto no va a ser algo que trascienda para mal, sino será motivo para la gloria de Dios. Aunque todos vean que las circunstancias sean difíciles, cree solamente. Usted sabe la historia también, que al tiempo Lázaro enferma y muere. Y las mujeres lloran. Marta y María estaban desconsoladas, lloraban desconsoladas porque su hermano había muerto. Y decían: si el Señor hubiera estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Y buscaban que Jesús estuviera ahí, pero Jesús no pudo estar en el tiempo de la muerte de Lázaro. Pero cuando Jesús llegó, le dijo a estas mujeres: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sabes que cuando Dios te visita, te está visitando literalmente la gloria de Dios? Dios quiere que tú veas su gloria. ¿Y cómo se va a manifestar su gloria? A través de la fe. Que tú creas que aunque las situaciones sean de muerte, hay un Dios que te dice: yo soy vida, yo soy vida, y ni aun la muerte puede contener al dador de la vida. Dice la Escritura que Lázaro estaba muerto y Jesús dijo: vamos a despertarlo. Y sabe la historia, las lágrimas de aquella mujer se convirtieron en gozo y en alegría cuando su hermano Lázaro fue resucitado. Y Jesús lloró también al verlas a ellas desconsoladas. Jesús sigue llorando porque Jesús llora cuando aquellas personas que Él ama están sufriendo. Jesús llora porque llora por aquellos a quien Él ama y aquellos por las que Dios lo envió al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, envió a su Hijo para darnos vida, para darnos paz. Y por eso el título del sermón: Jesús sigue llorando, porque todavía hay muchas personas que están padeciendo, que están sufriendo y que necesitan la visitación de Dios. ¿Y cómo van a ver la gloria de Dios? ¿Cómo van a ver que Dios los visita? A través de tu vida y mi vida, a través de la iglesia, a través de nosotros mismos. Somos el instrumento de Dios que Dios está enviando para poder declarar a esas personas que Dios, el Salvador, viene a ayudarles. Dice otro pasaje más, si me acompaña, a Marcos capítulo 5, verso 21. Ya hablamos primero de Zaqueo, segundo hablamos de Lázaro, Marta y María, pero por tercera ocasión quisiera mencionar, en este caso, a un hombre llamado Jairo, que tenía una hija. Yo le pregunto, de todas las situaciones difíciles que podemos enfrentar en la vida, si hay algo que nos va a doler y nos va a hacer sentir devastados, destruidos, derribados hasta el suelo, es que algo le pase a uno de nuestros hijos. Imagínense el amor de Dios, ver a su Hijo Jesús, cómo lo golpeaban, cómo lo abofeteaban, cómo lo flagelaban, cómo le clavaban sus manos y sus pies con esos clavos, y cómo le traspasaron el costado. Imagínense al padre viendo a su hijo sufrir. Jairo tenía una hija y la hija también enfermó, y él pidió que Jesús fuera a visitarlos para que su hija no muriera. Pero el tiempo de la visitación no llegó y su hija murió. Y le dijeron: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Jesús dijo: no, vamos con esa niña a despertarla, no está muerta. Y fue hasta la casa de Jairo, y llegando a la casa de Jairo, tomó a Jairo, a su esposa, y entró a la habitación y le dijo a esa niña: Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Habían derramado muchas lágrimas, estaba muerta la niña, pero Jesús había llegado a visitarlos, aún que había muerte, aún que parecía que no había solución a la situación que estaban viviendo. Pero cuando Jesús llega, al que cree, todo le es posible. No hay nada imposible para Dios. Y la niña, dice la Escritura, que cuando la toma de la mano, se levanta y le entrega a sus padres
viva. Había lágrimas, sí, pero Dios cambia nuestras lágrimas en gozo. Sabes que Jesús lloró muchas veces, pero también esas lágrimas de nuestro Señor Jesús son transformadas en gozo cuando nosotros, que en algún momento no reconocíamos a nuestro Señor en nuestra vida o rechazábamos las cosas del Señor, pero ahora que lo reconocemos, dice, los ángeles en el cielo hacen fiesta y dan gloria al Señor cuando un pecador que no reconocía la visitación de Dios, no reconocía al Señor, lo reconoce en el día de su visitación. La vida de Jairo y su esposa creo que fue de un total agradecimiento cada vez que veían a su niña viva. Hoy yo quiero decirte, Jesús sigue llorando, pero esas lágrimas no son en vano. La iglesia sigue llorando, pero esas lágrimas no son en vano. Porque si algo Dios quiere hacer con la iglesia, es que la iglesia sea el cuerpo de Cristo. Que aunque el diablo quiso crucificar a Jesús, sus pies y sus manos, para que él ya no fuera a visitar, no supo lo que hizo, porque sabía Dios que al hacer eso, aunque quería detener a Jesús para que ya no hubiera visitación de parte de Dios a través de su vida, al levantarlo al tercer día y darle un lugar como Rey de Reyes y Señor de Señores, y ponerlo como cabeza de la iglesia, ahora todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos literalmente visitadores, quienes llevamos la bendición de Dios, llevamos el propósito de Dios para aquellas personas que están sufriendo puedan ser consoladas, aquellas personas que están enfermas puedan ser sanadas, aquellas personas que están en soledad puedan tener el encuentro con Jesús y saber que nunca más volverán a estar solas, porque es el tiempo en que la iglesia, el cuerpo de Cristo, Jesús mismo, cumpla su propósito y cambiar el lamento, las lágrimas en gozo y en alegría. Voy a terminar, si me acompaña, Lucas capítulo 13, verso 14. Lucas capítulo 13, verso 14. Jesús dijo estas palabras refiriéndose a Jerusalén. Jesús entró triunfalmente a Jerusalén y le dijo a los discípulos: vayan, id a la aldea que está enfrente, hallaréis un pollino atado que nadie ha montado, traedlo, porque lo necesito para visitar a Jerusalén y bendecir a Jerusalén. La gente empezó a reconocer a Jesús porque habían visto la resurrección de Lázaro, habían visto las señales que él había hecho con el poder de Dios, y la gente reconocía: Hosana, Hosana al Rey, cuando antes no lo reconocían. Jerusalén no era una ciudad fácil, era una ciudad donde no se podía hablar de parte de Dios. ¿Sabes que hay Jerusalén todavía donde no es fácil visitarles y no aceptan que vaya alguien y les hable de parte de Dios? Pero están siendo afligidos, están sufriendo porque no han reconocido la visitación de Dios. No han querido aceptar que es el Señor a quien deben de decir: bendito, Hosana al que viene en el nombre del Señor, el que viene a visitarnos en el nombre del Señor. Y en este pasaje Jesús habla a Jerusalén llorando: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas sus pollitos, pero tú no quisiste? Jerusalén, aún en medio de su necesidad, Dios lo visitó muchas veces y quiso juntarlas
a Jerusalén y a sus hijos, pero Jerusalén no quería nada con Dios. No quería aceptar la visitación de Dios. Por eso el pasaje que leímos al principio: el enemigo vendrá y levantará murallas y te oprimirá, te esclavizará, te derribará hasta el suelo, y a tus hijos derribará dentro de ti, dentro de tus murallas, porque no solamente viene contra ti, sino con toda la familia. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te visité y quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas para protegerte, para cuidarte, para ayudarte, pero tú no quisiste? Jesús sigue llorando por aquellas personas que Dios sigue visitando a través de la iglesia, pero no quieren escuchar a nadie que hable de parte de Dios. Siguen no reconociendo la visitación del Señor. Este domingo, que es el inicio de la Semana Santa, para mí era importante enfatizar que es una semana importante, no porque recordamos. El recordar no trae ningún efecto. Esta semana es importante porque es el tiempo de que la iglesia cumpla con su llamado de ir y cumplir con la visitación. Ir por todo el mundo y predica la palabra a toda criatura. Visita a cuantas personas veas en necesidad y háblales del reino de Dios. Pero primero, tú, Jerusalén, tu Samaria, tu Judea, hasta lo último de la tierra. Primero Jerusalén. Hoy yo quiero invitarte esta mañana. Si tú estás pasando por un tiempo difícil y Dios te ha visitado en diferentes ocasiones y no has tomado la decisión de reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, para que esa visitación en tu corazón transforme tu vida, transforme tu familia, tu hogar, tu entorno, y aunque las circunstancias sigan siendo difíciles, ese lamento, ese sufrir se ha transformado en alegría, en gozo, y saber que con la ayuda de Dios el sufrimiento quedará atrás para ver enfrente tiempos de paz, tiempos de gloria que Dios tiene preparado para aquellos que lo reconocen como su Dios y como su Salvador. La Escritura dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Hoy yo te invito a que tú puedas reconocer en este tiempo a Jesús. El motivo de la Semana Santa no es irnos de vacaciones, no es irnos de paseo, no es irnos a un río, no es irnos a ver a dónde. Es ir a la casa del Señor. Si queremos la visitación de Dios, ¿cómo queremos si no buscamos en la casa del Señor? El Señor sigue visitando familias, y este tiempo de Semana Santa yo le invito a que usted sea un portador de la visitación de Dios. Donde usted vaya esta semana, a alguna casa, a alguna familia, cuanta gente usted se encuentre, usted sea un visitador que pueda llevar el mensaje de Dios, hable de parte de Dios, y que usted pueda invitar a personas a venir durante esta semana a la iglesia, sobre todo el viernes, que es cuando compartimos esas frases de Jesús en la cruz y recordamos la muerte y el propósito de su muerte en la cruz. Y el domingo no se diga, que es nuestro fundamento de fe, el recordar que Jesús no está muerto, no está en una cruz, está vivo. ¿Sabe una cosa? A veces hay personas que dicen: es que maldito aquel que es colgado en un madero. Jesús no fue maldito. Jesús fue un Dios que vino a bendecir. Jesús vino a hacerse carne y habitó entre nosotros para bendecirnos. Y la cruz nos recuerda, para no olvidarnos, que Él pagó un precio. Él dio su vida, se sacrificó a sí mismo por amor a nosotros,
para perdonar nuestros pecados y que nosotros pudiéramos ser ahora parte de su cuerpo, de su iglesia, de su pueblo y ser felices, tener la paz del Señor. En verdad, nuestra Jerusalén es la iglesia. Nuestra Jerusalén es nuestra familia. Y nuestra Jerusalén, si alguien está sufriendo, somos los primeros que tenemos que visitar y hacerles ver y hacerles decir una y otra vez que Dios los ama y que Jesús está llorando por la condición en la que se encuentran, pero que esa condición, por más difícil que sea, Dios puede transformarla en su gloria manifiesta, para que tu vida ya no esté en sufrimiento, sino ahora esté en un tiempo de alegría, de gozo y de paz. Quisieras esta mañana estar de pie y poderle decir al Señor: gracias porque tú me visitaste un día, y aquel día en que tú me visitaste, mi vida fue transformada, como la vida de Zaqueo, como la vida de Jairo, Señor, como la vida de Marta y María y Lázaro. Tu visitación a mi vida, Señor, no es una visitación infructuosa. Tu visitación a mi vida sigue produciendo fruto, porque no dejo de decir que el día que tú me visitaste, mi vida fue transformada, mi vida fue cambiada, y que hasta el día de hoy sigo reconociendo al Dios de la visitación, a Cristo Jesús. Quisieras venir a este altar y decirle: Señor, aquí está mi vida, ven y visítame, Señor. Ven y envía de tu Espíritu Santo sobre mi vida y hazme sentir que visitas mi alma, mi corazón, y vienes a satisfacer toda necesidad de mi alma, saciar toda sed de mi alma, y que esta visitación de tu Espíritu Santo y de tu presencia en mi vida me dé el poder para entonces poder ir y ser testigo, dar testimonio de lo que tú has hecho en mí, y puedan reconocerte en el día de la visitación.